Hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos. Continúo con la lectura de este libro, Charles Darwin en Chile. En este caso estamos en torno a la isla Lavarino. Él contó todo lo que era llegar a la bahía del Buen Suceso, que está en la zona argentina, actual Argentina, y después está lo que fue llegar al Cabo de Hornos, etcétera, una cantidad de cosas interesantes que cuenta que se está contando en el primer video. Para los que quieren continuar, incluso algunos que no hayan visto el primer video pueden ver este, porque tiene su propia riqueza. Eh, Vamos a continuar con la lectura. En realidad, Charles Darwin tiene muy buena pluma. Esto está basado en el diario de él. Él hacía un diario y después lo volvió a escribir como en una especie de relato desde el pasado. O sea, desde el presente hacia el pasado. Dice el primer capítulo dice, terrible tempestad. Después de haber pasado 6 días en la bahía Wingwam, retenidos por el mal tiempo, salimos al mar el 30 de diciembre. El capitán deseaba abordar en la costa oeste de Tierra del Fuego para desembarcar a York y Fueguia. Estos dos fueguinos o yamanas o yaganes, esos son los nombres que tiene, que habían sido llevados a Inglaterra. Entonces él deseaba desembarcarlos en su propio país, en su lugar. Pero así que nos hallamos en alta mar, nos vemos asaltados por una sucesión de temporales. Además, la corriente está en contra nuestra y nos arrastra hasta el grado 57 de latitud sur. El 11 de enero de 1833, forzando velas, llegamos a algunas millas de distancia de la gran montaña recortada que el capitán Cook diera el nombre de York Minster, origen de nuestro fueguino, de donde proviene este fueguino. Pero una violenta tempestad nos obliga a amainar velas y a volver al alta mar. Las olas rompen con furia en la costa y la espuma pasa por encima de un acantilado que tiene más de 200 pies de altura. El 12 de enero, la tempestad redobla su furor y ya no sabemos con exactitud dónde nos hallamos. Estamos en pleno verano, en el sur, en la Patagonia. Yo que viví 4 años ahí, eh, hasta el 15 de enero hay fuertes tempestades. Era muy poco agradable oír repetir constantemente el grito del comandante. ¡Atención, a sotavento! El 13 de enero la tempestad alcanza su máximo de intensidad. Nuestro horizonte se encuentra considerablemente disminuido por las nubes de espuma que levanta el viento. El mar tiene un aspecto terrible. Parece una inmensa llanura oscilante, cubierta aquí y allá de nieve. Mientras que nuestro navío lucha tenazmente, los albatros, con las alas extendidas, parecen jugar con el viento. A mediodía, una ola inmensa viene a romper sobre nosotros y llena una de las balleneras, uno de los botes grandes que llevaba el Beagle, esta embarcación, que nos vemos obligados a arrojar inmediatamente al mar. El pobre Beagle se estremece bajo el choque y durante algunos instantes rehúsa obedecer al gobernante, pero muy pronto, como un valiente barco que es, se yergue y presta su proa al viento. Si una segunda ola hubiera seguido a la primera, se hubiese apoderado de nosotros en un instante. Desde hace 24 días luchamos por ganar la costa occidental. Los hombres están agotados de fatiga y hace días que no hay ni un traje seco para mudarse. El capitán Fitzroy abandona, pues, el proyecto de abordar en el oeste contorneando la Tierra del Fuego.
Por la noche vamos a refugiarnos detrás del Cabo de Hornos y echamos anclas en un fondo de 47 brazas. La cadena, al desenrollarse en el cabrestante, hace saltar verdaderos chispazos. Cuán deliciosa es una noche tranquila cuando durante tan largo tiempo se ha ido, hemos sido el juguete de los enfurecidos elementos. El Beagle echa el ancla en la bahía de Goerre. El capitán Fitzroy resuelve desembarcar a los fueguinos en el estrecho de Ponsonby, cosa que ellos desean, y hace equipar 4 embarcaciones para conducirlos por el canal de Beagle. Este canal, descubierto por el capitán durante su precedente viaje, constituye un notable carácter de la geografía de este país, y hasta podría decirse de todos los países. Puede ser comparado al valle de Loch Ness en Escocia, con su cadena de lagos y de bahías. El canal de Beagle tiene unas 120 millas de largo, con una anchura media que varía muy poco, de unas 2 millas. Es casi todo él perfectamente recto, tanto que la vista limitada a cada lado por una línea de montañas se pierde en lontananza. Ese canal atraviesa la parte meridional de Tierra del Fuego en dirección de este a oeste. Hacia el medio, un canal irregular denominado Estrecho de Ponsonby se le reúne formando un ángulo recto con él. Allí es donde vive la familia de Jemmy Button. 3 balleneras y una yola, tripuladas por 24 hombres, parten al mando del capitán Fitzroy. Por la tarde penetramos en la embocadura oriental del canal y poco después encontramos una encantadora, aunque pequeña bahía, oculta por algunos islotes que la rodean. Es donde ahora está actualmente el Puerto Williams, la última ciudad más austral del mundo. En aquel lugar levantamos nuestras tiendas y encendemos hogueras. Nada más delicioso que esta escena. El agua de la pequeña bahía como un espejo, las ramas de los árboles colgando por encima de los árboles de las rocas, los botes anclados, las tiendas son sostenidas por los remos, el humo levantándose en copos por encima de la selva. Todo está impregnado de la más perfecta calma. Al, al día siguiente, el día 20 de enero, nuestra flotilla se desliza con toda tranquilidad y entramos en un distrito más habitado. Un escaso número de indígenas, ninguno de ellos quizás había visto a un hombre blanco, pero en todo caso es imposible de pintar el asombro que experimentaron a la vista de nuestros barcos, o nuestros lanchones, mejor dicho, nuestras lanchitas. En todas partes ardían hogueras, de ahí el nombre de Tierra del Fuego, para extraer nuestra atención. Ojo, en el fondo ellos llevaron el fuego y pudieron llegar a ese lugar reproduciendo permanentemente hogueras en base a la abundancia de leña, porque es muy difícil generar fuego con la técnica que ellos tenían, con el frío y con la humedad. Entonces ellos mantenían el fuego siempre ardiendo. Por eso se le llama Tierra del Fuego. Ese nombre se lo puso Hernando de Magallanes cuando pasó por el estrecho. En todas partes ardían hogueras para atraer nuestra atención y extender a lo lejos la nueva de un suceso extraordinario. Se comunican con el fuego para con distintas señales para comunicar que había una noticia, que llegaban estos extraños. Algunos indígenas nos siguieron durante muchas millas corriendo a lo largo de la costa. No olvidaré jamás la impresión que me causó el aspecto de uno de esos grupos de salvajes. 4 o 5 hombres
aparecieron de pronto en la cumbre de una roca que caía a pico sobre el agua, desnudos por completo, con sus largos cabellos sueltos, tenían en las manos rústicos bastones, saltaban sobre el suelo y levantaban los brazos en alto, haciendo las más grotescas contorsiones y lanzando los alaridos más espantosos. Hacia la hora de la comida, desembarcamos en medio de un grupo de fueguinos. Al principio mostraron disposiciones hostiles, porque conservaban su honda en la mano, hasta que el capitán Fitzroy hizo avanzar tan solo su bote dejando a otros atrás. Pero bien pronto somos buenos amigos. Les hacemos algunos regalos y nada les gusta tanto como una cinta roja que les atamos alrededor de la cabeza. Gustan de nuestra galleta, pero uno de los salvajes toca con la punta del dedo la carne en conserva que me disponía a comer, y al notar que era blanda, muestra tanta repugnancia como la que hubiera podido sentir yo por un trozo de ballena podrida que ellos disfrutan tan encantadoramente. Jemmy, el, el indígena que había ido a Inglaterra y que tenía que ser devuelto, se muestra avergonzado de sus compatriotas y declara que su tribu es del todo distinta. Se equivocaba terriblemente el pobre muchacho. Es tan fácil compadecer a estos salvajes como es difícil satisfacerles. Jóvenes y viejos, hombres y niños, no cesaban de repetir la palabra Jammerschofen, Chom, Jammerschoner, Jammerschoner, que significa dámelo. Luego de haber indicado uno después de otro casi todos los objetos, hasta los botones de nuestros vestidos, repitiendo su palabra favorito en todos los tonos posibles. Acababan por emplearla dándole un sentido neutro y se alejan repitiendo Jammerschoner, después de haber Jammerschonesiado con pasión todo el tiempo. Jammerschoners, 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 dámelo, 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 dámelo. Después de haber llamarcheado con pasión, aunque en vano, por todo cuanto ven, recurren a un sencillo artificio e indican a sus mujeres e hijos, como si quisieran decirnos: si no queréis darme a lo que yo os pido, seguramente que a mi mujer y a mis hijos les daréis lo que yo os pido. Llegada la tarde, llegada la noche, tratamos en vano de hallar una caleta deshabitada y al fin nos vemos obligados a vivaquear a poca distancia de un grupo de indígenas, muy inofensivos, mientras fueron en corto número al día siguiente, 21 de enero por la mañana. Reunidos con otros recién llegados, notamos síntomas de hostilidad que nos hacen temer que habremos de entablar la lucha. Un europeo tiene grandes desventajas cuando se encuentra en presencia de los salvajes, que no tienen la menor idea de la potencia de las armas de fuego. El mismo movimiento que se ve obligado a hacer para echarse el arma a la cara, cuando se toma el fusil y se pone en el hombro y en la cara con los ojos mirando y apuntando, a los ojos del salvaje le hace, al salvaje no le resulta ninguna novedad, no sabe el peligro. Entonces, a los ojos del salvaje se le hace inferior en mucho a un hombre armado con arcos y flechas, porque no entiende eso. De una lanza o hasta de una honda. Por otra parte, es casi imposible darles pruebas de nuestra superioridad sin descargar un golpe mortal. Claro, que tú disparas, bueno, vamos a ver. Lo mismo que los animales salvajes, no parecen inquietarse por el número, porque cada uno de ellos, en vez de retirarse, si le atacáis, trata de romperos la cabeza con una piedra, de igual modo que un tigre procuraría haceros pedazos en circunstancias análogas. Una vez el capitán Fitzroy
estrechando muy de cerca, estrechado muy de cerca, quiso asustar a alguno de los salvajes, se sintió asustado, tenía que ocupar el arma y empezó por sacar el sable para amenazarles. Y ellos se echaron a reír. Entonces descargó por 2 veces su pistolete a poca distancia de la cabeza de un indígena. Este pareció asombrarse mucho y se frotó la cabeza con cuidado. Después se puso a hablar con sus compañeros con la mayor vivacidad, pero no pensó en huir. No entendía lo que pasaba. Es muy difícil ponernos en el lugar de estos salvajes y comprender el móvil de sus acciones. En el caso que acabo de referir, ese fueguino no hubiera podido imaginarse ciertamente lo que podría ser el ruido de un arma de fuego descargada tan cerca de sus oídos y de su cabeza. Durante un segundo quizás, no dándose exacta cuenta de lo que acababa de ocurrir, no sabiendo si era un ruido o un golpe, se frotó la cabeza con la mayor naturalidad. Asimismo, cuando un salvaje ve un objeto herido por una bala, ha de pasar algún tiempo antes de que él pueda comprender cuál es la causa de tal efecto. El hecho de un cuerpo hecho invisible en virtud de su velocidad debe ser para él además algo absolutamente incomprensible. El cuerpo invisible es la bala que va a una velocidad que él no puede ver. La fuerza excesiva de una bala que la ha hecho penetrar en un cuerpo duro sin desgarrarlo puede hacer que el salvaje crea que esa bala no tiene la menor fuerza. Creo con visos de certeza que muchos salvajes, tales como los que viven en Tierra del Fuego, han visto muchos objetos alcanzados por una bala, hasta animales muertos así, sin darse cuenta de la potencia del terrible fusil. Después de haber pasado una noche tranquila, en lo que parece constituir un territorio neutral entre la tribu de Yemi y el pueblo que vinimos a ver ayer, continuamos nuestro agradable viaje. Nada prueba más claramente el grado de hostilidad que reina entre las diferentes tribus de esos amplios territorios neutrales. Aunque Yemi conocía lo bastante para no engañarse, la fuerza de nuestra tropa al principio le repugnaba mucho desembarcar en medio de aquella tribu hostil, tan próxima a la suya. A menudo nos refirió que los salvajes Oens, que era el nombre de la tribu, atraviesan las montañas cuando la hoja está roja para venir a atacar desde la costa oriental de Tierra del Fuego a los indígenas de esta parte del país. Cuando la hoja está roja es cuando hay buen tiempo, debe ser en otoño. Era muy curioso observarle cuando hablaba así, porque entonces brillaban sus ojos y su rostro tomaba una salvaje expresión. A medida que nos internábamos en el canal de Beagle, el paisaje adquiere un aspecto magnífico y muy particular, pero una gran parte del efecto de conjunto se nos escapa, porque estamos situados demasiado bajo para, para ver la sucesión de cadenas de montañas y nuestra vista no se extiende sino sobre el valle. Las montañas alcanzan aquí unos 3000 pies de altitud y terminan en cimas agudas y recortadas. Se elevan en pendiente ininterrumpida desde la orilla del agua y una sombría selva las recubre por entero hasta 1400 y 1500 pies de altitud. Tan lejos como alcanza nuestra vista, vemos la línea perfectamente horizontal en la que los árboles dejan de crecer, lo cual constituye un espectáculo muy curioso. Esa línea se parece en absoluto a la que deja la marea alta cuando deposita plantas marinas en la costa. Esa línea se parece muchísimo, dice, a la línea de la marea alta sobre las rocas. Yo lo he visto así, está el bosque y justo hay una línea perfecta donde el bosque termina y comienza
una especie de tundra en el alto y después la nieve. Pero eso marca el final hasta donde llegan los hielos, que los hielos se derritan y no crece bosque ahí, sino que crece una especie de franja marrón. Pasamos la noche cerca del punto de unión del estrecho Ponsonby con el canal de Beagle. Una corta familia de fueguinos tranquilos e inofensivos viven en la pequeña ensenada en que hemos desembarcado. Pronto vienen a reunírsenos en torno del fuego. Se me ocurre un comentario. Increíble que los ingleses descubrieron esto. Los ingleses en el siglo XIX. Y tenían que ponerle nombre a estos lugares. Una vergüenza para los españoles y para los chilenos. Todos estamos bien abrigados y aunque nos hallamos muy cerca de la hoguera, o sea, vinieron y se reunieron en el fuego. Este es un detalle interesantísimo. Todos estamos bien abrigados y aunque nos hallamos muy cerca de la hoguera, estamos lejos de sentir demasiado calor. Sin embargo, estos salvajes, desnudos por completo, mucho más alejados que nosotros de la hoguera, sudan a chorros, con gran sorpresa nuestra, lo confieso. Es un detalle interesante, cómo el cuerpo humano se adapta al frío, en la desnudez, en ese lugar tan frío, y finalmente eh, estaban más alejados que los europeos, que los ingleses en este caso, más alejados, algunos metros, y sin embargo sudaban. Sea por lo que fuere, parecían estar muy contentos de encontrarse junto a nosotros, y repetían a coro el refrán de una canción de marineros, pero iban siempre un poco retrasados, lo que producía un efecto muy extraño. Cantaban los ingleses Zum gali gali gali, zum gali gali, zum gali gali gali, que es una canción marinera. Y los otros decían la 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 la. La, nue- la nueva de nuestra llegada, o sea, la noticia, se había extendido durante la noche. Así, al día siguiente, el 23 de enero, muy temprano, llegó toda una banda de Tebenica, tribu a la que pertenecía Jemi. Hay que entender que yo les decía que estando 4 años viviendo en la Patagonia, siempre sentía que el día 15, entre el 15 y el 20 se acababan las lluvias. Y aquí pasó lo mismo. Vino el buen tiempo. Muchos habían, o sea, ahora llegó la banda de Tekenika, la tribu a la que pertenecía Jemi. Jemi, el hombre aborigen, simpático, agradable, que había estado viviendo en Inglaterra. Muchos habían corrido tan deprisa que sangraban por la nariz y hablaban con tanta rapidez que, que acababan por tener la boca llena de espuma. O sea, estaban impresionados, emocionados, era algo formidable lo que estaba sucediendo. Su cuerpo desnudo, todo él pintarrajeado de negro y de blanco y de rojo, les hacía parecer a otros tantos demonios después de una violenta lucha. Entonces partimos acompañados por 12 canoas que contenían cada una 4 o 5 indígenas. Multiplicamos 12 canoas por 4 o 5 indígenas para proseguir navegando por el estrecho de Ponsonby hasta el lugar donde el pobre Jemmy esperaba encontrar a su madre y a sus parientes. Se había enterado ya de la muerte de su padre, pero como había tenido un sueño en su cabeza a tal respecto, esa noticia no pareció causarle gran impresión y se consoló haciendo en alta voz esta reflexión muy natural. En eso nada puedo hacer, dijo el indígena que había ido a Inglaterra, dijo, en eso nada puedo hacer, al enterarse de la muerte de su padre. No pudo enterarse de no pudo enterarse de pormenor alguno respecto a esa muerte, porque sus parientes evitaban hablar de ello. Tienen un terror a la muerte, pobrecitos. Jemmy se encontraba entonces en un distrito que él conocía bien
y por eso pudo guiar los botes hasta la encantadora y pequeña caleta muy tranquila, rodeada de islotes que son designados por los indígenas con nombres diferentes para cada uno. Allí encontramos a una familia perteneciente a la tribu de Yemi, pero no parientes suyos. Pronto estuvimos unidos por lazos amistosos, y por la noche fue enviada una canoa para avisar a los hermanos y a la madre de Yemi de la llegada de éste. Algunos acres de buena tierra en pendiente, que no estaba recubierta, como los demás, por la turba o por la selva, rodeaban esta caleta. El capitán Fitzroy tenía al principio la intención, como ya dije, de conducir a York Minster y a Fuegia a su tribu, los otros dos que habían estado en Inglaterra, indígenas, en la costa occidental, pero estos expresaron el deseo de quedarse en aquel lugar que era singularmente favorable, porque la costa occidental era muy azotada por tempestades y mal tiempo. Entonces estos dos que querían casarse o querían vivir juntos desde hace mucho tiempo, prefirieron quedarse en ese lugar que era más amable. Y el capitán decidió establecer allí a todos nuestros fueguinos, y a Matthews. ¿Quién era Matthews? El misionero, un misionero anglicano que quería ir a convertir a los indígenas. Se pasaron 5 días en construirle grandes wigwams, o sea, se construyeron grandes rucas o wigwams son lugar para dormir, para habitar, viviendas móviles, como carpas con lobos marinos, con cuero de lobo marino. Entonces se pasaron 5 días, ahí los ingleses construyeron grandes wigwams, desembarcaron el bagaje y en laborar 2 huertos y sembrarlos. Al día siguiente de nuestra llegada, el 24 de enero, los fueguinos se presentaron en masa. La madre y los hermanos de Jemmy Button llegaron también, y éste reconoció a una distancia prodigiosa la voz estentórea de uno de sus hermanos. Su primera entrevista fue menos interesante que la de un caballo con uno de sus antiguos compañeros al que encuentra en un prado. El comentario es muy divertido. O sea, su primera entrevista fue menos interesante que la de un caballo con otro caballo cuando se encuentran después de mucho tiempo en un prado. No se vio demostración alguna de afecto, se contentaron con mirarse bien a la cara durante algún tiempo, y la madre regresó inmediatamente a su canoa para ver si faltaba algo en ella. York nos dice, sin embargo, que la madre de Jenny se había mostrado inconsolable por la pérdida de su hijo y que lo había buscado por todas partes, pensando que podría haber sido desembarcado después de haber sido conducido al barco. O sea, en el primer viaje Fitzroy con el Beagle lo llevó a bordo para llevarlo a Inglaterra. La madre quedó desconsolada y esperaba que en algún otro lugar o en otra comarca hubiera sido desembarcado. Las mujeres se ocuparon mucho de Fuegia y tuvieron para ella toda clase de bondades. Es muy humano, las mujeres acogen a la mujer y hablan mucho y le dieron muchas bondades. Ya nos habíamos dado cuenta de que Jenny había casi olvidado su lengua materna, y creo que debía hallarse grandemente apurado en cualquier circunstancia, porque sabía también poco del inglés. Entonces él se manejaba con el inglés en poco, pero con el tema de la lengua materna era un problema, se había olvidado. Era risible, aunque no reíamos, sin un sentimiento de piedad, oírle dirigir la palabra en inglés a su hermano salvaje y después preguntarle en español. ¿No sabes? O sea, se hablaba en español y sabían palabras españolas, por lo tanto por ahí anduvieron. O eso puede haber venido por transmisión de otras tribus del estrecho. Todo estuvo tranquilo durante los 3 días siguientes, mientras se preparó el huerto y se construyeron los wigwams.
Se habían reunido en aquel lugar alrededor de 120 indígenas. Las mujeres trabajaban con ardor, en tanto que los hombres vagabundeaban todo el día sin cesar de vigilarnos. Eso es, en todos los pueblos primitivos, la mujer trabaja recargada de pega y los hombres o hacen ceremonias religiosas o están preocupados de la guerra o andaban de un lado para otro vigilando. Pedían todo lo que veían y robaban todo lo que podían. Pedían todo lo que veían y robaban todo lo que podían. Nuestros bailes y nuestros cantos les divertían mucho, pero lo que más les interesaba era ver cómo nos lavábamos en el arroyo cercano. Lo demás les interesaba poco, incluso nuestros botes. De todo lo que York había visto durante su ausencia, nada parecía haberle causado más asombro que un avestruz que se vio cerca de ese lugar. Jadeando, tan grande era su asombro, regresó corriendo junto para con el cual se paseaba con otro más y le dijo: "Oh, Mr. Boyne, oh, pájaro parece caballo". O sea, este indígena que había ido a Inglaterra 3 años se había olvidado de las avestruces. La blancura de nuestra piel sorprendía sin duda mucho a los indígenas y sin embargo, al creer los relatos de Mr. Lowe, del capitán Lowe, el cocinero negro de un barco de pesca les causó una sorpresa mucho mayor. O sea, la piel negra del cocinero negro les causaba mucho más asombro que la piel blanca. Se movían tanto en torno del muchacho negro, que no pudieron decirle después a que volviera de nuevo a la tierra. Bueno, decirle después a que... Bueno, todo marchaba tan bien que no vacilé en dar, en compañía de algunos oficiales, largos paseos por las colinas y bosques de los alrededores. El 27, sin embargo, todas las mujeres y todos los niños desaparecieron súbitamente. Esa desaparición nos inquietó, tanto más cuanto que ni York ni Jemmy pudieron decirnos nada de por qué se causaba aquella desaparición. Unos pensaban que la víspera por la tarde habíamos asustado a los salvajes al limpiar y descargar nuestros fusiles. Otros eran de la opinión que todo provenía de que un viejo salvaje se había creído insultado, sin duda, porque nuestro centinela le prohibió el paso. Verdad es que el salvaje había escupido tranquilamente a la cara del centinela y después le había demostrado por medio de gestos que efectuó sobre uno de sus camaradas dormidos que le gustaría mucho cortarle la cabeza y comérselo. O sea, eh, le manifestó con mímicas, como estaba durmiendo uno de sus camaradas de otros indios, le mostró que le cortaría la cabeza y se lo comería. Para evitar el riesgo de una batalla que no hubiera dejado de ser fatal para muchos salvajes, el capitán Fitzroy creyó que lo mejor sería ir a pasar la noche en una caleta vecina. Matthews, con un valor tranquilo, muy heroico, como buen cristiano, seguro de sí mismo, lo que era tanto más notable cuanto que no daba apariencia de tener un carácter en exceso enérgico, resolvió quedarse con nuestros fueguinos, que decían no sentir temor alguno por sí. Lo dejamos solo para pasar aquella noche con los fueguinos, al misionero Matthew. Al día siguiente, 28 de enero, a nuestro regreso, vemos que, afortunadamente, no ha dejado de reinar allí la tranquilidad más perfecta. Al llegar nosotros, los salvajes, tripulando sus canoas, se ocupaban en pescar. El capitán Fitzroy decide entonces que regresen al navío La Yola y una de las balleneras y nos dedicamos a explorar con las otras dos lanchas las partes occidentales del canal de Beagle. A la vez, se propone visitar a su regreso la pequeña colonia que acababa de fundar. Toma
pues bajo el mando directo uno de los botes en el que a bien permite que le acompañe y confiando el mando, bueno, etcétera. Se emprende pues la marcha y con gran sorpresa por nuestra parte reina excesivo calor. O sea, aquí en la Patagonia cuando viene el sol viene con fuerza. Los rayos del sol queman infinitamente y hay un calor insoportable. Tanto que nos hace sufrir el calor. Con aquel tiempo admirable, la vista que nos ofrece el canal es verdaderamente magnífica. Nunca en mi vista, nunca en mi vida veré un nivel de belleza tan sorprendente. Delante y detrás de nosotros vemos una bella sábana de agua encajonada por las montañas hasta confundirse con el horizonte. La presencia de muchas y enormes ballenas que proyectaban el agua en todas direcciones probaba hasta la evidencia que nos encontrábamos en un brazo de mar. Tuve ocasión de ver dos de esos monstruos, probablemente un macho y una hembra, jugando a la distancia de un tiro de piedra de la costa, recubierta de árboles cuyas colgantes ramas se bañaban en el agua. O sea, los árboles eran tan grandes, tan frondosos, que las ramas colgaban y se bañaban en el agua. Y un poco más allá, las ballenas jugando y haciendo estallar olas y espumas. Continuamos navegando hasta la noche y después alzamos nuestras tiendas en una caleta muy tranquila. Cuando podíamos encontrar un lecho de guijarros donde extender nuestras mantas, nos considerábamos muy dichosos. Los terrenos turbosos son húmedos, la roca es rugosa y dura, y la arena se mezcla con todos los elementos vegetales. Pero cuando se puede uno envolver bien en mantas sobre un lecho de guijarros son piedras pulimentadas, piedras redondas. Tuve ocasión, espérate, ay, se me fue. Ya, lo que estaba describiendo, los terrenos son turbosos, son pantanosos, son horribles, son húmedos. La roca es rugosa y dura y la arena se mezcla con los vegetales podridos. Pero cuando se puede uno envolver bien en mantas sobre un lecho de guijarros, se pasa una noche agradable. Estuve de guardia hasta la 1. En esas escenas hay algo solemne. Eso es verdad, yo he estado de guardia también. Es maravilloso en el mar. Es una experiencia exquisita, la soledad, el silencio. Entonces él estuvo de guardia hasta la 1, Charles Darwin. En esas escenas hay algo muy solemne. En ningún otro instante se comprende tan bien en qué alejado rincón del mundo se encuentra uno. Todo tiende a producir tal efecto, tan solo los ronquidos de los marineros en sus tiendas, o algunas veces el grito de un ave nocturna, interrumpen el silencio de la noche. También algunas veces, el ladrido de un perro que se oye a gran distancia. Recuerda que nos encontramos en un país habitado por salvajes. Llegamos durante la mañana al punto en el que el canal Beagle se divide en dos brazos y penetramos en el brazo septentrional. El país se hace aún más imponente que lo que era antes. Las altas montañas que lo bordean al norte constituyen el eje granítico o la espina dorsal de este país. Se elevan a una altitud de 3.000 a 4.000 pies y uno de los picos alcanza hasta 6.000 pies. Una capa de nieves eternas, deslumbrantes de blancura, recubre la cima de esas montañas y numerosas cascadas que resplandecen a través de los bosques vienen a verter sus aguas en el canal. En muchos lugares, magníficos glaciares se extienden por el flanco de la montaña hasta el mismo borde del agua. Es imposible imaginar nada más bello que el admirable color azul de esos glaciares, sobre todo a causa del sorprendente contraste que existe entre ellos
y el blanco mate de la nieve que los domina. Los fragmentos que se desprenden constantemente de esos glaciares flotan por todas partes y el canal con sus montañas de hielo se parece en el espacio de una milla a un mar polar en miniatura. Para comer tranquilamente habíamos varado los botes en la costa y no cesábamos de admirar un acantilado perpendicular de hielo situado a cosa de media milla delante de nosotros, mientras deseábamos ver desprenderse de allí algún fragmento de hielo. De pronto, una masa se desprendió con un ruido terrible y vimos inmediatamente una ola enorme que se dirigía hacia nosotros. O sea, el hielo se desprendió, era tan grande el cuerpo de hielo que generó una ola gigante. Yo he visto eso, es tremendo. Los marineros se abalanzaron hacia las embarcaciones porque era evidente que corrían gran riesgo de ser hechas pedazos. Uno de nuestros hombres pudo asir la proa de los botes en el preciso momento en que la ola rompía sobre estos. El marinero fue derribado y arrastrado por la ola, pero no quedó herido, y los botes chocaron 3 veces sin experimentar avería alguna. Fue una suerte para nosotros, porque nos encontrábamos a 100 millas, esto es 161 kilómetros de nuestra nave madre, el Beagle, y hubiéramos quedado sin provisiones ni armas de fuego. Yo había observado anteriormente que algunos grandes fragmentos de rocas habían sido desplazados recientemente, pero no pude explicarme tal desplazamiento hasta después de haber visto la ola. Uno de los lados de la caleta en donde nos encontrábamos se hallaba formado por un espolón de micasquisto, el fondo de un acantilado de hielo que tenía unos 40 pies de altitud, y el otro lado por un promontorio de 50 pies de alto, promontorio compuesto de inmensos fragmentos rodados de granito y de micasquisto, sobre el cual crecían viejos árboles. Ese promontorio era evidentemente una morrena, amontonada en época en que el glaciar tenía dimensiones más considerables. Llegados a la desembocadura occidental del brazo, Llegados a la desembocadura occidental del brazo septentrional del canal de Beagle, pudimos navegar con un tiempo horrible en medio de muchas islas desconocidas y desiertas todas ellas. No encontramos en efecto ningún indígena. La costa es casi por todas partes tan escarpada que nos es preciso recorrer muchas millas antes de encontrar un espacio lo bastante grande para poder levantar nuestras 2 tiendas. Hasta hemos de pasar la noche sobre un bloque de roca rodeada de plantas marinas en putrefacción, y al subir la marea nos vemos obligados a trasladar nuestras mantas a un lugar más elevado porque el agua nos alcanza. Tal era la elevación de la pendiente y tal lo abrupta de la caída de esas montañas sobre el mar. El punto extremo de nuestro viaje hacia el oeste es la isla de Stewart, y entonces nos encontramos a unas 240 kilómetros de nuestra nave madre, el Beagle. Para regresar seguimos el brazo meridional del canal y llegamos sin accidente al estrecho de Ponsonby. Llegamos a Woyla, donde Matthews se queja tan vivamente de la conducta de los fueguinos. Llegaron al lugar donde ellos habían hecho una especie de colonia, y ahí estaba el misionero. El misionero se queja que entonces, Matthews se queja tan vivamente de la conducta de los fueguinos que el capitán Fitzroy decide que regrese con nosotros a bordo.
Más tarde le dejamos en Nueva Zelanda, donde su hermano era misionero. Así que partimos, los indígenas empezaron a despojarle de todo cuanto poseía, llegando de continuo con nuevas bandas de fueguinos. York y Jamie habían perdido muchas cosas, los dos que venían vestidos a la usanza occidental desde Inglaterra, esos dos habían perdido muchas cosas. Y Matthews casi todo lo que no había tenido la precaución de enterrar. Al parecer los indígenas habían roto o desgarrado todo aquello de lo que se apoderaron, repartiéndose los pedazos. Matthews estaba jadeante de fatiga, noche y día. Los indígenas le rodearon para impedirle dormir. Día y noche los indígenas le rodeaban para impedirle dormir, haciendo un ruido incesante en torno a su cabeza. Un día ordenó a un anciano que abandonara su vigilancia, pero éste volvió enseguida con una enorme piedra en la mano. Otro día, una banda entera acudió armada de piedras y de bastones, y el pobre Matthews, el misionero, se vio obligado a apaciguarles a fuerza de regalos. Otros, por fin, quisieron despojarle de sus vestidos y depilarle por completo. Creo que llegamos con el tiempo justo para salvarle la vida. Los parientes de Jamie habían sido lo bastante vanos y locos para enseñar a los extraños todo lo que habían adquirido y para decirles de qué modo lo lograron. Era bastante triste tener que dejar a nuestros fueguinos en medio de sus salvajes parientes, pero ellos no experimentaban ningún temor y este pensamiento era para nosotros un gran consuelo. York, hombre fuerte y resuelto, estaba casi seguro de salir sano y salvo, así como su mujer Fuegia, de las, de las acechanzas que pudieran presentarse. El pobre Jamie parecía desolado y creo que se hubiera juzgado muy dichoso en aquel entonces de volverse con nosotros. Su hermano le había robado muchas cosas y él se burlaba de sus compatriotas empleando sus propias palabras. No saben nada, decía, y contrariamente a su costumbre hasta entonces, los trataba de abominables. Él había hablado de su patria siempre en Inglaterra, de que eran tan buenos sus parientes, pero ahora los trataba de abominables, que no habían pasado sino 3 años entre hombres civilizados. Nuestros 3 fueguinos hubieran sido dichosos, no lo dudo, pudiendo conservar sus buenas costumbres, sus nuevas costumbres, pero esto era imposible. Hasta creo que su visita a Europa no les haya sido útil. Esto pasó en Chile con la iniciativa de los jesuitas de hacer un colegio para los hijos de los caciques araucanos. ¿Y qué es lo que hacían? Los educaban, los formaban. Y estos caciques, estos hijos de caciques araucanos volvían y perdían toda la información que habían recibido en esa escuela de caciques escuela para hijos de caciques en Chillán. No había, resultó eso, lo ejercitaron durante 2 siglos y medio y no funcionó para nada. Vuelven a ser salvajes, porque el número es el que cuenta. Son muy aislados, son sujetos muy aislados. Al atardecer nos hacemos a la vela para regresar al Beagle, pero esta vez no por el canal, sino contorneando la costa meridional. Nuestras embarcaciones iban muy cargadas y la mar estaba muy movida, así que el viaje no dejó de ofrecer algunos peligros. El 7 de febrero por la noche volvimos a subir a bordo de nuestro navío, después de una ausencia de 20 días y durante ese tiempo habíamos recorrido 480 kilómetros en barcos descubiertos. El 11 de febrero el capitán Fitzroy volvió a visitar a nuestros fueguinos. Los encontró muy bien, no habiendo perdido sino unos pocos artículos de nuestra última visita. A fines de febrero, el Beagle ancló en una encantadora y pequeña bahía
a la entrada oriental del canal de Beagle. El capitán Fitzroy trató de evitar un gran rodeo haciendo pasar su buque por la misma ruta que habían seguido las lanchas el año anterior. O sea, en, bueno, era una maniobra atrevida, dados los vientos del oeste que soplaban entonces, pero fue coronada por el éxito. No vimos muchos indígenas hasta los alrededores del estrecho de Ponsonby, donde se multiplicaban ahí los indígenas. Pero vimos muchos indígenas, pero desde allí 10 o 12 canoas nos siguieron. Los fueguinos no comprendían en modo alguno por qué corríamos bordadas y en vez de salirnos al encuentro a cada bordada, trataban en vano de seguir nuestros zigzags. O sea, hacía zigzag para que no se subieran a la embarcación. No dejé de observar con cierto interés que la certeza de no tener nada que temer de los salvajes modifica singularmente la opinión que se tiene de ellos. El año anterior, o sea, los 2 meses anteriores, no el año anterior, 2 meses antes, cuando no disponíamos más que de nuestras ligeras embarcaciones, yo llegué a odiar hasta el sonido de su voz. Tanto era lo que nos molestaban. La única palabra que entonces oíamos era Jammerschofner, que era dámelo, dámelo, dámelo. Entrábamos en cualquier oculta bahía donde esperábamos pasar la noche tranquila, y de pronto esa odiosa palabra, Jammerschofner, resonaba en nuestros oídos procedente de algún oscuro rincón que no habíamos visto. Después se elevaba al cielo una hoguera como señal para extender a lo lejos la noticia de nuestro paso. Al dejar cada sitio, nos felicitábamos mutuamente diciéndonos, gracias al cielo hemos dejado atrás por fin a estos salvajes. Pero un grito penetrante que provenía de una distancia prodigiosa llegaba inesperadamente hasta nosotros, grito en el que podíamos distinguir con claridad el odioso Jammerschofner, dámelo. Hoy, al contrario, cuanto más fueguinos había, más me divertía, más se divertía uno. Hombres civilizados y salvajes se reían. Todo el mundo se miraba, se asombraba. Los compadecíamos porque nos daban buenos peces y excelentes cangrejos a cambio de tejidos. Y ellos se aprovechaban de la ocasión tan rara que les procuraban personas lo bastante locas para trocar tan espléndidos adornos por una buena cena. O sea, lo que los indios decían, se reían, decían, qué locos son, porque le daban una cinta o le daban un pedazo de vidrio o cualquier cosa, y ellos decían, esta maravilla la cambian por un pedazo, por un pescado, lo encontraban, pero eran ridículos, locos. La sonrisa de satisfacción con la que una joven con cara pintada de negro aseguraba con juncos en torno a su cabeza muchos pedazos de tela escarlata no dejaba de divertirnos en gran manera. O sea, la cinta escarlata les fascinaba. Su marido, que gozaba del privilegio universal en aquel país de tener 2 mujeres, se sintió por lo visto celoso de nuestras atenciones por la más joven, y por eso seguramente, después de una corta conferencia con sus desnudas beldades, tuvimos una corta conferencia con esas desnudas beldades, por lo visto eran bellas, les dio la orden de remar con fuerza para alejarse de nosotros. Tuvo celos. La mayor parte de los fueguinos tiene ciertamente nociones del cambio, pues le di a un hombre un gran clavo, presente de mucha importancia en aquel país, sin pedirle nada en cambio, y él eligió inmediatamente 2 pescados que me entregó con el extremo de su lanza. Si un regalo destinado a una canoa caía junto a otra, era entregado inmediatamente a su legítimo poseedor. El joven fueguino tenía a bordo, el joven fueguino se encolerizaba violentamente cuando se le llamaba embustero, lo cual prueba que comprendía perfectamente el reproche que se le hacía
y tenía noción de lo que es ser mentiroso. Esta vez, como en otras ocasiones, experimentamos una gran sorpresa al ver que los salvajes prestaban poca o ninguna atención a las cosas de las que debían comprender la utilidad. Las cosas y circunstancias más sencillas, tales como la belleza de la tela escarlata o la de los abalorios azules, la ausencia de mujeres entre nosotros, el cuidado que poníamos en lavarnos, todos esos detalles excitaban su admiración mucho más que un objeto grande y complicado como nuestro navío, por ejemplo. El propósito de estos pueblos que traían obras maestras de la industria humana como fenómenos, o sea, se admiraban de los detalles, de las obras maestras de la industria humana. El 5 de marzo anclamos en la bahía donde hicieron esa colonia, pero no vemos a nadie. Esto nos alarma tanto más cuanto que creemos comprender por los gestos de los indígenas que ha habido una batalla. Más tarde supimos que en efecto los Oens, en el momento en que en ese tiempo ya de buen tiempo, de buen clima, los Oens habían efectuado una incursión que venían de la costa oriental de la isla del Fuego. Y esa era ya la época del buen tiempo, cuando los árboles estaban con hoja rojiza. Bien pronto, empero, una pequeña canoa que ostenta una pequeña banderita en la proa se aproxima a nosotros y vemos que a uno de los hombres que la tripulan se lava el rostro con mucha agua para quitar de él toda traza de pintura. Ese hombre es nuestro pobre Jemmy. Oh, hoy día un salvaje flaco, huraño, con los cabellos en desorden y desnudo por completo, excepto un trozo de manta colocado alrededor de la cintura. No lo reconocemos hasta que se halla muy cerca de nosotros, porque está muy avergonzado y vuelve la espalda al navío. Lo habíamos dejado grueso, limpio, bien vestido. Jamás he visto cambio tan completo y tan triste en tan pocos días. Pero así que fue vestido de nuevo, desde que su primera tripulación ha desaparecido, vuelve a ser el que era. Pero así que fue vestido de nuevo, desde que su primera turbación ha desaparecido. Pobrecito, tenía mucha vergüenza. Vuelve a ser el que era. Come con el capitán Fitzroy en su mesa y lo hace tan pulcramente como en otros tiempos, ocupando los servicios, el cuchillo, el tenedor, la cuchara. Nos dice que tiene demasiada comida, pero quiso decir que tenía suficiente comida y que el frío no le hace sufrir, que sus parientes son excelentes personas y que no desea volver a Inglaterra. Durante la velada descubrimos la causa de ese gran cambio en las ideas de Jemmy. Su joven y linda mujer llega al barco. Había encontrado pareja, por eso no quería irse. Siempre agradecido, Jemmy había traído consigo 2 magníficas pieles de nutria para sus mejores amigos y puntas de lanza, así como puntas de flecha hechas por él mismo para el capitán. Nos dice que ha construido él mismo su canoa y se envanece de poder hablar ya un poco de su lengua materna. En cambio, hecho muy extraño, parece haber enseñado algunas palabras de inglés a su tribu. Jemmy había perdido todo cuanto le habíamos dejado. Nos refirió que York Minster, el otro indígena que estuvo en Inglaterra, había construido una gran canoa y que acompañado de su mujer, Fuegia, otra indígena que estuvo en Inglaterra, había regresado hacía muchos meses a su país, o sea, había llegado a su lugar. Había hecho víctima a Jenny de una gran traición. Se persuadió, así como a su madre, de que fueran con él a su país y después, una noche, lo abandonó, quitándole todo cuanto poseía. Jamie fue a dormir a tierra, pero volvió a la mañana siguiente y permaneció a bordo hasta el preciso momento de hacerse a la vela el navío. Lo que aterrorizó a su mujer, que no cesó de gritar desde la canoa
hasta que le vio de nuevo en su canoa. Iba cargado de una multitud de objetos de gran valor para él. Todos nosotros experimentamos algún pesar al considerar estrechábamos, que le estrechábamos la mano por última vez. Y no dudo que actualmente será tan dichoso que la noble es tan dichoso o quizás más que si no hubiera dejado nunca su país. Cada cual debe desear lo que la noble esperanza del capitán Fitzroy se realice. Cada cual debe desear que la noble esperanza del capitán Fitzroy se realice y que en agradecimiento a los numerosos sacrificios que él hizo por esos fueguinos, el capitán Fitzroy, según algún marinero náufrago reciba ayuda y protección de los descendientes de Jemmy Button y de su tribu. Así que éste llegó a tierra, encendió una hoguera en señal del último adiós, mientras que nuestro navío proseguía su ruta hacia el sur, hacia alta mar. El capitán Sullivan, que después de su viaje en el Beagle visitó las islas Falklands, supo por un ballenero en 1842 que en la parte occidental del estrecho de Magallanes quedó asombrado al recibir a bordo la visita de una mujer indígena que hablaba el inglés. Y esta era sin duda alguna, Fuegia Basket. La mujer pasó muchos días a bordo, llevando, según creo, una vida bastante disoluta, entregada a los placeres carnales con los marineros. Bendiciones, viva Cristo Rey.